Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos, para variar, en los últimos días están marcados por una extraña relación de ping-pong entre lo que en tiempos de la Guerra Fría, para volver al lugar común de los análisis a la moda, eran las relaciones este-oeste. Bueno, hoy no tenemos nada nuevo en ese sentido, sino más de lo mismo, pero con un tono de otra vuelta de tuerca, ¿no? Vladimir Putin ha reaccionado con la autoridad que le caracteriza y con el sentido de respeto de sus áreas de influencia frente a lo que han hecho en los últimos días y meses lo que serían las naciones de la OTAN y, por supuesto, lo que tiene que ver con la influencia de los Estados Unidos. Esto ha enrarecido un poco el clima, como para darle mayor vigencia al lugar común de si estamos o no en una nueva etapa de la Guerra Fría, que si la Guerra Fría nunca terminó, o que si es una nueva versión aumentada y corregida. Pero por el momento, los que hablan más claro sobre esto, para no librarnos a genialidades interpretativas, son los propios protagonistas. Y me parece que hoy Vladimir Putin habló con una suficiente contundencia. Y esto fue muy interesante. Курс национальной валюты, Vladimir Putin dijo que Estados Unidos jamás conseguirá someter a Rusia. No pretendan humillarnos, no pretendan someternos. ¿Vayan a resolver sus problemas a costa nuestra? No. No van a extender su influencia sobre nosotros, dijo Putin al responder a la pregunta de un participante en este foro del Frente Popular de Rusia sobre si Washington quiere humillar a Moscú. Nunca nadie ha conseguido ni conseguirá dominar a Rusia. El presidente ruso indicó que Estados Unidos sí consiguió poner bajo su influencia a sus aliados. Lo logró, dijo, porque lamentablemente muchos de sus aliados, y esto es evidente, en contra de sus propios intereses nacionales, intentan defender los intereses de otros por razones incomprensibles y con un futuro incierto. También afirmó que los denominados valores occidentales y la democracia no dan derecho a genocidios ni a golpe de Estado. El mandatario ruso opina que las discusiones sobre los valores comunes occidentales y europeos representan palabrería insustancial sobre democracia y en ningún momento puede justificar un golpe de Estado o genocidio. Esto lo hacía en un frente popular, en un foro, y también había respuestas por parte del ámbito europeo, ¿no? En Bruselas, con un creciente emplazamiento militar dentro de Ucrania y en el frente ruso. Aquí hablaba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien decía: por lo menos es una escalada militar y la imagen que tenemos confirma que también es proporcionada por otras fuentes, por las fuentes abiertas, los periodistas independientes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ellos también proporcionan información acerca de la escalada militar, tanto en el interior de Ucrania, pero también vemos una escalada militar en el lado ruso de la frontera. Hablamos de las fronteras, hablamos del equipo y hablamos también de la artillería, los sistemas de defensa aérea más modernos. Se trata de una escalada militar seria y hacemos un llamamiento a Rusia a retirar sus tropas y contribuir a un acuerdo pacífico. Mientras tanto, la OTAN alertaba de incremento de tropas en el este de Ucrania y la frontera de Rusia. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller ucraniano Klinkio se reunían en el ámbito de Kiev y había varios encuentros bilaterales muy interesantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, y su homólogo alemán enfatizaron el martes la necesidad de garantizar la aplicación del acuerdo de Minsk, ya que este último estaba dispuesto a mantener conversaciones para poner fin a la crisis en Ucrania durante las conversaciones en Moscú. El viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, será uno de la primera de un alto funcionario alemán a Moscú desde que la crisis comenzó en Ucrania, provocando una profunda brecha entre Rusia y Occidente. Pavlo Klimkin y Walter Steinmeier declaraban aquí y eran bastante contundentes en medio de este clima bastante tenso, ¿no?
Rusia ha restado importancia a la posibilidad de que el viaje de Steinmeier tenga algún impacto real en la política hacia Ucrania. Klinklin decía, hablamos en todas las cuestiones vinculadas a la desestabilización de la situación en Donetsk y Luhansk, a la cuestión del cumplimiento del plan de paz del presidente de Ucrania, a la cuestión de la devoción a los acuerdos de Minsk, frecuentemente citados, ¿no? Y lo que podemos hacer por la liberación de todos los rehenes, restauración del control sobre la frontera ruso-ucraniana y el establecimiento de la línea de seguridad. Контролю над українсько-російським кордоном, встановлення лінії безпеки. Кордонами і над цим необхідно. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, decía: en las conversaciones hemos acordado que tenemos que tomar todas las posibilidades con el fin de evitar volver a una condición en la que estábamos en julio y agosto, cuando nos enfrentamos a una confrontación militar. Esa era una confrontación militar directa. Con los acuerdos de Minsk creíamos y esperábamos haber dejado atrás esta situación. Y es importante que no caigamos de nuevo en ella. Tenemos que trabajar para persuadir que los acuerdos de Minsk no solo se respeten, sino que también se den cuenta y se cumplan paso a paso. Zurückfallen, sondern darauf setzen und dafür arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten. Tenemos que recordar que los acuerdos de Minsk incluyen cuestiones particulares que ahora tenemos que trabajar para comenzar con el intercambio de prisioneros, la desmilitarización y el control de las fronteras. Tenemos que volver a todas las cuestiones básicas y trabajar en ellas, y es necesario hacerlo ahora. Von Einzelfragen geregelt hat, an deren Umsetzung man jetzt arbeiten kann, angefangen von dem Gefangenenaustausch über die Demilitarisierung. Rusia ha restado importancia a la posibilidad de que el viaje de Steinmeier tenga algún... 1.000 personas han muerto desde que las rebeliones separatistas hicieron erupción en Ucrania en el mes de abril. Mientras tanto, en Kiev y en Ucrania, Steinmeier se reunía con el ministro Arsen Yatsenyuk también. Y el canciller alemán, que estaba viajando y conversando con todos los protagonistas, dijo: esta es una de las razones por las que estoy aquí en Kiev después de este fin de semana pasado, donde muchas conversaciones se llevaron a cabo en Brisbane con el presidente de Rusia. Mit Herrn Putin jetzt hier in Kiew bin und von hier aus heute Nachmittag. También entre la canciller alemana y el señor Putin, también de aquí, después de conversar con su presidente, saldrá esta tarde para ver si las conversaciones de Brisbane crean una atmósfera que permita trabajar en la implementación de hechos más concretos del nuevo acuerdo de Minsk. Der Minsker Vereinbarungen arbeiten können. Por su parte, Arseniy Yatsenyuk dijo: los puntos básicos de este acuerdo, otra vez se refiere al acuerdo de Minsk, es el restablecimiento del control sobre la frontera ruso-ucraniana, cesando el suministro de armas de la Federación Rusa a territorio ucraniano y la retirada del ejército ruso y los terroristas rusos, así los calificó, desde el territorio de Ucrania. Esto no se ha cumplido todavía. Y luego Yatsenyuk dijo: dado que tenemos otra agenda, excepto el acuerdo de Minsk, Rusia debe cumplir con lo que firmó y lo que le prometió a todo el mundo. En suma, Alemania insta a cumplir los acuerdos de paz de Minsk. Los acuerdos de paz no son ideales, dicen, pero pueden servir de base en la que apoyarse. Debemos cumplir esos acuerdos. En Kiev, Steinmeier se reunía con el presidente ucraniano en una bilateral de buen calado. Alemania llamó a cumplir los acuerdos de paz en Ucrania. Frank-Walter Steinmeier llamó a cumplir los acuerdos, lo dijo nuevamente en Minsk, pese a que no son ideales, dijo. Pero ante la amenazante situación militar en el este prorruso de Ucrania, actualmente la situación en el este de Ucrania es muy grave y amenazante y se vuelve cada vez más complicada, reafirmó Steinmeier, reuniéndose aquí en Kiev con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. Steinmeier abordó con Poroshenko diferentes vías de arreglo pacífico del conflicto armado con los separatistas prorrusos con el fin de evitar el retorno a la amenaza de confrontación bélica que hubo en el verano, dijo él textualmente, antes de la declaración de alto el fuego del 5 de septiembre. Esta es la residencia protocolar del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. La usan en los momentos sensibles e intimistas.
no en el espectacular y dramático super edificio de la Cancillería, ¿no? Aquí Lavrov recibió a Steinmeier en esa residencia que es para asuntos menos protocolares, más humanos, ¿no? más cercanos. Y Sergei Lavrov dijo: en la situación actual es necesario tener un diálogo diario, por lo que no nos alimentamos de rumores e interpretaciones distorsionadas. Lo que escuchamos y vemos en los medios de comunicación, dicho por algunos políticos. Tenemos que plantear directamente la pregunta de interés para ambas partes y dar respuestas honestas. Queremos evitar esos malos entendidos y esas manipulaciones. Y luego, otra pregunta dijo: desde esta posición queremos discutir nuestras relaciones mutuas y también los temas de la agenda internacional más acuciantes. Por supuesto, en primer lugar, la situación en Ucrania, lo que nos preocupa a nosotros más y más. Frank-Walter Steinmeier dijo: las negociaciones y visitas independientes no son inusuales en la vida de los ministros de Relaciones Exteriores. Son muy importantes en los momentos difíciles. Y así es que espero que vamos a tener la posibilidad de hablar sobre el conflicto peligroso en nuestra vecindad, y esta misma noche, para evitar una nueva brecha en Europa. Debe ser el foco de nuestros esfuerzos colectivos y la manera de encontrar nuevas formas para ponernos de acuerdo en este y en los demás temas. Eine neue Spaltung Europas nicht erneut zustande kommen zu lassen, sondern hier Wege aufeinander zuzufinden. Внешнеполитических ведомств России и Германии. Luego vino una bilateral y Lavrov dijo que en vez de culpar a Rusia hay que cumplir con los acuerdos de Minsk. El canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier convocaron a esta rueda de prensa este martes para mantener un encuentro en Moscú, luego de los encuentros, naturalmente. Según el canciller ruso, si bien los acuerdos de paz firmados en Minsk no son ideales, son los únicos que están dispuestos a firmar y han firmado todas las partes, y las partes claves del tema. Las dos partes ucranianas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Si todos fuimos sinceros cuando los firmamos, dijo, vamos a procurar el cumplimiento de estos acuerdos en vez de iniciar escándalos sonados, echando la culpa a los demás por socavarlos. Y agregó: las conversaciones en Minsk sobre Ucrania son de formato único. Y solo así están representadas ambas partes del conflicto, así como Rusia y la OSCE. Razón por la que les sugiero seguir con estos acuerdos. Steinmeier dijo: con respecto a las discusiones que hemos tenido sobre el conflicto de Ucrania, estábamos de acuerdo en el acuerdo de Minsk. Debe ser la base. Y así debe seguir siendo. Los esfuerzos en la desactivación del conflicto que se logren lo antes posible. Todavía estamos lejos de una solución, pero la mitigación es importante ahora, hay que bajarle en tono a esto. El protocolo de Minsk podría no ser perfecto, tal vez no sea perfecto, pero es un documento flexible y deberíamos estar trabajando en él y perfeccionarlo aún más. Herr Steinmeier, an Sie. Sie haben eben auch gesagt... Kollege Lavrov, ich glaube, wir waren uns auch einig, dass es ein paar Punkte gibt, die jetzt vordringlich, aber auch möglich sind. Zum Beispiel weiter und konkreter zu arbeiten. Luego dijo: con el colega Lavrov creo que nos pusimos de acuerdo porque hay un par de puntos urgentes que son fáciles de resolver relativamente. Por ejemplo, tenemos que ser más concretos y trabajar aún más en el llamado desacoplamiento, el proyecto de un programa de desvinculación que está lejos de ser completado. Para otros está cerca. Y tenemos que ser muy claros que se dan las firmas necesarias de las Fuerzas Armadas de ambas partes, si no, ¿a dónde vamos? A otra pregunta fue muy claro y dijo: no hay razón para el optimismo en la situación actual. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando muy duro. Trabajar duro para convencer a la gente en una situación en la que el proceso de paz, que previamente comenzó al parecer, pero no está funcionando por sí solo, parece que no es capaz de funcionar por sí solo y hay que apoyarlo.
Hemos tenido una discusión similar entre los ministros de Asuntos Exteriores europeos ayer, pero con una visión, a mi modo de ver, superficial de la situación general. Uno no puede lograr resultados tan fácilmente. Y el acuerdo de Minsk tiene en algunas partes elementos que no han sido implementados todavía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras esto ocurría en la bilateral en Moscú, en Bruselas, había, como de costumbre, muchas reuniones importantes, no todas con los mejores resultados. El primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, se reunía aquí con el secretario general y había declaraciones interesantes, ¿no? Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Se le presentaba a todos los miembros importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde compartían refrigerio, y luego venían las declaraciones. El primer ministro reiteró su compromiso con la integración de Georgia a la Unión Europea y la OTAN, pero lo dice cada rato, pero la OTAN todavía no le ha dado la luz verde, ¿no? El primer ministro de Georgia dice: la decisión de la Cumbre Mundial de la OTAN representa un paso adelante en el camino de la integración euroatlántica de Georgia y estamos decididos a continuar en ese camino y vamos a utilizar activamente estas herramientas de la membresía para lograr nuestro progreso. En cuanto a la confusión, no hay agitación en mi país. Por supuesto que estamos preocupados por la decisión que Moscú va a firmar un nuevo tratado con la región de Abjasia, pero por supuesto vamos a estar en contacto con nuestros socios en Francia. Una vez más, les recuerdo todo lo que hemos experimentado en este conflicto de 2008 y creo que lo que estamos enfrentando en este momento en Ucrania es la continuación de nuestra guerra en 2008, por lo tanto, es algo que hemos experimentado ya. Pero seguimos en movimiento, estamos en el camino correcto y vamos a seguir en la misma dirección. We keep moving, we keep, we're on the same, on the right track, and we're going to continue. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: sanctions are important, partly because I think that las sanciones son importantes, en parte porque está muy claro que tienen una consecuencia y que tienen un costo para que se comporte de la forma en que Rusia se está comportando, hay un costo. Siempre que tiene que haber reacciones, y las sanciones se presentan como un costo para Rusia, siempre y cuando se comporten de la manera que lo hacen. En suma, el primer ministro reitera su compromiso con la integración de Georgia en la Unión Europea y la OTAN, lo dice hasta el cansancio, pero Garibashvili provocó la renuncia de su ministra de Exteriores y la salida de uno de los 6 partidos de su coalición al despedir al ministro de Defensa, Irakli Alazania. En Viena, Palais de Coburg, sumamente importante reunión, pero antes había reunión en el ámbito de las representaciones diplomáticas involucradas. Aquí, altos funcionarios de Relaciones Exteriores de Irán y de los 6 países más importantes que se dieron cita en Viena tenían por escenario el histórico Palais de Coburg, diseñado en 1839. Llegaron a la hora exacta. Un golpito diseñado por el arquitecto Schelf, de estilo neoclásico. Le llaman el castillo de espárragos, cariñosamente, porque tantas columnas así decían: bueno, ¿y esto qué es? Palais de Coburg tiene muchísima historia. Bueno, Viena está llena de palacios llenos de historia, ¿no? Pero le llaman el de los espárragos por esas columnas tan conspicuas en el frente, ¿no? Palais de Coburg es la vieja Viena, ¿no? Y bajo la coordinación de la antigua responsable de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, y el ministro de Exteriores de iraní, Mohammad Javad Zarif, buscarán un acuerdo hasta el 24 de noviembre.
Fue construido en 1840 a 1845 por el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo y Gotha, encima del bastión Braun, como le llamaban, la Braun-Bastei, una parte de la defensa de la ciudad de Viena que data de 1555. Es apodado Spargelburg, castillo de espárragos, por su pórtico central que le mostramos con muchas columnas independientes. Su último propietario privado era la princesa Aurelia de Sajonia-Coburgo y Gotha, viuda morganática del príncipe que vivía allí con su familia. Los propietarios vendieron el palacio en 1970 y hoy en día es un hotel de lujo que también sirve para reuniones de alto nivel como esta, ¿no? Bueno, aquí reunión bilateral con Catherine Ashton y el ministro Mohammad Javad Zarif de Relaciones Exteriores iraní. Mohammad Javad Zarif se sentó para conversar durante el almuerzo con la ex jefa de política exterior de la Unión Europea y dijo que el resultado de las negociaciones podrían tener implicaciones en la región de Oriente Medio, así como en los Estados Unidos e Irán, donde la línea dura se muestran escépticos de un acercamiento entre los enemigos a largo alcance. Pero sin embargo, estoy seguro, dijo el canciller iraní, que estamos aquí para encontrar una solución que respete los derechos de la nación iraní y elimine las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional. Si hay voluntad política por parte de la otra parte para resolver este problema, vamos a llegar a un entendimiento. Si por otro lado no están dispuestos a poner en peligro el mundo y van a entender que la República Islámica de Irán está buscando una resolución, habrá manera de llegar a un acuerdo. Asamblea Nacional Francesa. ¿Y esto por qué? Porque en la Asamblea Nacional aparecieron pancartas diciendo: rompan con la Unión Europea. Hollande, suficiente contigo. Rápido, queremos la Sexta República. Bueno, aquí estaba Claude Bartolone, el presidente de la Asamblea, diciendo: voy a poner a votar el proyecto de ley de presupuestos 2015. El voto está abierto. Y aquí dicen: queremos ruptura total con la Unión Europea, pero ya. La gente en Francia quiere salirse de la Unión Europea. Y otra dirigida al presidente de Francia, François Hollande, que decían: Hollande, y ahora, mientras tanto, ya es suficiente, como diciendo: estamos hartos de ti. Y esto era el Frente de Izquierda y el Partido Comunista Francés, llenaba de pancartas así. Y el otro, una pancarta también en francés que aparecía en las manifestaciones, decía: rápido, rápido, Sexta República, es decir, acabemos con esta Quinta República que no nos gusta nada, queremos la Sexta República. Miles de personas se dieron a la calle para protestar las reformas del Estado francés. Sicilia, costa afuera, el drama de siempre. El drama de siempre. La Marina Militar, la Marina de Guerra, socorre a más de 1.500 inmigrantes. Proceden de la costa del norte de África e incluso un patrullero portugués, Viana de Castelo, dedicado a la operación Tritón europea, comenzó el 1 de noviembre del año pasado y ha transportado 204 inmigrantes rescatados el fin de semana. El San Giorgio también, al puerto siciliano de Pozzallo. El barco italiano también ha embarcado inmigrantes rescatados por la patrulla Sirius, Libra y Orión, con la ayuda de 3 barcos de patrulla del puerto, para un total de 864 hombres y mujeres. También ayer la patrulla Borsini rescató un barco que transportaba 102 inmigrantes, todos hombres, y los de la patrulla Orión, así como la corbeta Dryad, intervinieron para ayudar a numerosas balsas, marchando también guiados por un helicóptero. Y esto es Serpa, Portugal, algo tradicional de esta época. Cultivos dañados significa mayor precio para el aceite de oliva. Las altas temperaturas en primavera y un verano frío con abundancia de lluvia han dañado los cultivos de oliva en algunas regiones importantes de Italia, España, Francia y Portugal. Y estas condiciones han ayudado además a la proliferación de la mosca y la polilla del olivo, que ocasiona daños desastrosos. Joaquín Freire de Andrade, presidente de la Asociación de Cultivadores Olivum, dice: por lo tanto, todos los productores están tratando de recoger las aceitunas tan rápido como sea posible para minimizar el problema sobre la marcha. Y Álvaro Lavela de Quesada, un cultivador de oliva en Alentejo, dice:
A qualidade do fruto. Esto es debido a una picadura de insecto que causa el desarrollo de un gusano dentro de la aceituna que a su vez afecta la pulpa de la aceituna. Así provoca la caída de la aceituna y una disminución en la calidad del aceite de oliva que da la fruta. Una aceitona que afecta a pulpa da aceitona y provoca a queda dessa aceitona y una quebra na qualidade do aceite daquela aceitona. Bueno, prepárense para un aumento del aceite de oliva. Varias zonas afectadas. E cualquiera sea el aumento de los precios para el consumidor, siempre es grande. Vai ser uma subida considerável, mas o consumidor está habituado a essa oscilação. Será un aumento significativo, pero el consumidor se utiliza para que la oscilación, como en el mercado del aceite de oliva, fluctúa según la oferta y la demanda. Y anuncian que la producción de este año será relativamente baja, ya es relativamente baja, y la causa de esto ha sido el cambio climático. Han pasado de un clima mediterráneo a uno del norte de Europa, con continuas lluvias durante el verano y un verano templado, con temperaturas bajas relativamente. Esta es la razón por la cual los parásitos de la oliva tienen el clima perfecto para reproducirse. ¿Quién lo dice? Augusto Spagnoli, produttore di aceite di oliva. Relativamente scarsa e la causa di questo fatto è il cambiamento del clima. Noi siamo passati da un clima mediterraneo a un clima nord europeo. Piogge continue durante l'estate. Como les decía, hemos pasado un clima mediterráneo uno del norte de Europa con las continuas lluvias durante el verano y un verano de temperaturas relativamente bajas. Y por esta razón los parásitos de la oliva tienen un perfecto ambiente para reproducirse. Clima ideale per riprodursi. Pietro Sandali, de Unaprol, también tiene algo que decir. Este año sin duda alguna no será un año cualquiera. Será recordado por no hacer, por desearnos que no se vuelva a producir un año como este, para olvidarlo rápido. Y Mariano Villanueva, la chinata, dueña de una tienda de aceite de oliva, nos lo dice en castellano. Sí, es cierto, la cosecha de este año ha sido menor de lo que en principio se preveía. Al mismo tiempo que las exportaciones del aceite también van a ser mayores. Eso ha redundado en que el precio del aceite va a experimentar una subida, ya ha subido el precio del aceite, es muy posible que siga subiendo un poco más, pero desde aquí lo que hemos intentado es, reduciéndonos los márgenes que actualmente tenemos, intentar a los clientes o al público en general ofrecerles la misma calidad con el precio más o menos igual que el que teníamos antes. De manera que, si usted, como cabe esperar, es aficionado al aceite de oliva, tenemos malas noticias, ¿no? Veamos cómo está la situación de los mercados en otros rubros. El precio del crudo venezolano estable a $70.83. La cesta OPEP al alza, $73.90, y el West Texas también al alza, $75.67. El Brent del Mar del Norte en $79.19 y la onza Troy de oro 1.196.70 la onza. El precio de café también al alza, $193.05. Y el cobre, 6.752 la tonelada, también al alza, y el níquel cerrando al alza en 15.600 la tonelada, y el euro a 1,24 estable en su valor. Bueno, no veo nada en los monitores de los satélites que cambie lo que les hemos mostrado o lo que tenemos preparado para el segundo bloque. Así que hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. En esta entrega de MP3 Gira Latina, Bayano explora Honduras, descubriendo su música. Desde el ingenio hondureño hasta la inspiración maya. MP3 Gira Latina. Este sábado, solo por Telesur. Acontecimientos en pleno desarrollo, y la situación hoy
genera un clima bastante dramático en la situación de Medio Oriente, ¿no? En primer lugar, se producía una votación interesante en el Congreso de los Diputados en España para reconocer al Estado palestino. Esa era la buena noticia del día para algunos, y de pronto un brutal atentado en una sinagoga en Israel, lo que vuelve a darle una vuelta de tuerca mucho más dramática a los acontecimientos del Medio Oriente. Las imágenes son fuertes, pero tal como llegaron se las vamos a mostrar. Congreso de los Diputados en Madrid. Un acto de terrorismo. Muchas gracias, señor presidente. No solo debemos hacer un llamamiento al diálogo, por muy importante que este sea, sino lanzar un mensaje cargado de valor político. Y este mensaje es que el Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz. Que se entienda como una decisión que no va contra nada ni contra nadie, que responde a una actitud enormemente constructiva por parte de un pueblo que sencillamente aspira al fin de la violencia. Así lo decía Trinidad Jiménez del Partido Socialista sobre el reconocimiento de Palestina. Señora Jiménez. Embajador palestino en España, Musa Meroder. Muchas gracias, presidente. Beatriz Rodríguez Salmones. Creemos que podemos llegar a ser un instrumento para esa paz y ser un instrumento para esos diálogos. Pero solo la paz a través del acuerdo entre las dos partes. Que quede muy claro, y eso está claro en la enmienda que les hemos presentado. Para expresar la esperanza del Gobierno de que esta declaración de voluntad del Congreso de los Diputados sirva para desatascar un proceso de negociación que lleva muchos años atascado, un proceso de negociación que debe culminar trayendo la paz a una región que lleva sangrando durante muchos años. Así lo decía el canciller José Manuel García Margallo. Tragedias como las que se han producido hoy en una sinagoga de Jerusalén y declaraciones de apoyo tan repugnantes como las que hemos leído. Mientras esto ocurría en Israel, el gran drama de la sinagoga. En principio sumaban 5 los muertos tras el ataque a la sinagoga en Jerusalén. 2 palestinos armados con un cuchillo de carnicero y una pistola mataron a 5 personas en una sinagoga de Jerusalén antes de ser abatidos a tiros por la policía en el ataque más mortífero de este tipo en 6 años en la Ciudad Santa. Tres de las víctimas tenían doble israelí y otra un ciudadano británico israelí, dijo la policía. Un agente de la policía que acudió a la escena y recibió un disparo murió posteriormente debido a sus heridas. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al presidente palestino Mahmoud Abbas de incitar a la violencia en la ciudad y dijo que los asesinatos junto a una serie de recientes ataques eran parte de la batalla por Jerusalén. Como país nos vengaremos de cada terrorista y quienes los envían, y hemos demostrado que lo haremos, pero nadie puede tomar la ley en sus propias manos, incluso si los ánimos están exasperados y la sangre está hirviendo, dijo Netanyahu en una transmisión. Abbas condenó el ataque que se produce luego de semanas de protesta alimentadas en parte por una disputa sobre el santuario más sagrado de Jerusalén, conocido por los musulmanes como el santuario noble que contiene la mezquita de Al-Aqsa, la tercera más sagrada del Islam, y por los judíos como Monte del Templo, debido a que 2 templos bíblicos se ubicaron alguna vez en ese lugar.
Un asistente al servicio matutino de la sinagoga Heilat Bnei Torah, en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén Oriental, dijo que unas 25 personas estaban rezando cuando comenzó un tiroteo. Miré y vi a alguien disparando a gente a quemarropa. Luego alguien llegó con lo que parecía un cuchillo de carnicero y se volvió loco, dijo el testigo Joseph Posternak a Radio Israel, Kol Israel. Imágenes publicadas por autoridades israelíes mostraban un hombre muerto con un chal de oración judío y un cuchillo de carnicero ensangrentado en el suelo y varios libros de oración cubiertos de sangre. Las imágenes dadas a conocer por las autoridades israelíes son tremendas. Este residente dice: hemos venido abajo desde la parte superior de la calle y escuchamos las sirenas de las ambulancias. Veníamos caminando y nos enteramos que un terrorista entró en la sinagoga aquí y con ello empezaron a apuñalar a la gente. La policía vino después, unos segundos después, unos minutos después, y los mataron. Luego el ministro de Seguridad Interior, Yitzhak Aharonovich, declaraba: nosotros, y lo voy a repetir, continuaremos proporcionando la máxima seguridad a Jerusalén y sus habitantes, decía Aharonovich. Yitzhak Aharonovich, ministro de Seguridad Interior. Esta clase de ataque lleva de nuevo al terror que están planeando como resultado de la incitación. Claro que sabemos acerca de las redes, los televisores, la radio y todos otros lugares de la autoridad palestina liderada por Abu Mazen, es decir, Mahmoud Abbas, y la principal responsabilidad es de él, por Hamas y por la facción islámica en el norte. Por su parte, el ministro israelí de Economía, Naftali Bennett, decía: lo que vemos aquí es una iniciativa deliberada de Abu Mazen, el presidente palestino, a poner a hervir la capital de Israel, Jerusalén. Así que él ha estado incitando y ha estado llamando a la gente a utilizar los actos de violencia y ahora estamos viendo los resultados. Lo que Israel va a hacer ahora es tomar medidas más enérgicas contra la fuente del terror y contra la fuente de la incitación. Tenemos que dejar tanto la infraestructura del terror y la incitación que provoca a los palestinos que despertaron en la mañana incitados a matar judíos. El ministro de Economía, Naftali Bennett, también decía: donde quiera que sabemos que los ataques terroristas tienen su inicio, vamos a llegar a ellos. Vamos a llegar a la cima de estos grupos y también vamos a hacer cumplir en Abu Mazen, el nombre de guerra de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, que sienta más presión con el fin de poner fin a esta incitación deliberada. We continued, we grabbed the person outside and we went out. Había fuertes imágenes de rastros de sangre, enorme derramamiento de sangre en la sinagoga de Jerusalén. Hoy, martes 18 de noviembre, después que dos palestinos armados con cuchillos de carnicero y un arma de fuego mataran a las 5 personas antes de caer muertos a tiros por la policía.
Bennett dijo, Abbas es uno de los grandes terroristas palestinos. Condenó el ataque a la sinagoga en Jerusalén y dijo, Mahmoud Abbas es uno de los grandes terroristas que se ha elevado del pueblo palestino y tiene una responsabilidad directa con el derrame de sangre judía sobre el talit. El talit es el mando ritual de oraciones. Y los tefilín, es decir, las filacterias, mientras estamos ocupados con ilusiones sobre el proceso de paz. Los palestinos prepararon una infraestructura de terror e incitación que van de la mano. La idea de levantar muros de concreto no frena al terrorismo, sino que lo incentiva. Abbas ha declarado la guerra a Israel y debemos tratarla de manera cobarde. 4 israelíes fueron asesinados y varios otros resultaron heridos en un ataque terrorista esta mañana en la sinagoga, donde las manchas de sangre eran impresionantes. Esto en el barrio Har Nof, en Jerusalén. 8 personas resultaron heridas en el asalto, incluyendo 4 de seriedad, 2 moderados y 2 leves, informó Haaretz. Las ambulancias de Maguen David Adom, es decir, el equivalente a la Cruz Roja, versión israelí. Las ambulancias de Maguen David Adom, es decir, la Cruz de David, ¿no?, administraron primeros auxilios a los heridos antes de evacuar los hospitales de la ciudad. 5 fueron transportados al hospital universitario de Hadassah, en Ain Karem, y el resto a centros médicos Sha'arei Zedek. Los religiosos que asistieron a orar en el servicio de la mañana en la sinagoga Bnei Torah Keilat, en el barrio ultraortodoxo de Jerusalén Oeste, dijeron que cerca de 25 personas estaban orando cuando estalló el tiroteo. Fotos publicadas por un portavoz del ejército israelí en internet mostraron a un hombre con un chal de oración judío, mientras cuchillo de carnicero ensangrentado estaba en el piso y muertos por el suelo y varias mesas de oración volcadas. El portavoz policial Mike Rosenfeld confirmó los 5 muertos y dijo que los 2 asaltantes, tantos del este de Jerusalén, predominantemente árabe, habían sido muertos a tiros por la policía. El servicio de ambulancias de Israel dijo que al menos 8 personas resultaron gravemente heridas. Jerusalén no salía de la brutal impresión de este nuevo acto terrorista y Benjamin Netanyahu decía: como nación vamos a ajustar cuentas con todos los terroristas y los que los mandan, los que los despachan. Lo haremos, pero no hay que tomar la ley en nuestras propias manos, incluso si están irritados los espíritus y la sangre está hirviendo. Y estamos en una larga campaña, en una guerra contra el terrorismo que no se ha iniciado hoy, que nos acompaña a lo largo del sionismo. Siempre nos hemos superado y lo superaremos en este momento también. Hay algunos que nos quieren desarraigar de nuestro Estado y de la capital. Estamos en una batalla sobre Jerusalén, nuestra capital eterna. Netanyahu enfatizó que prometía mano dura contra el ataque luego de esta brutal escena en la sinagoga. Jerusalén sumaba 13 esperanzadores días sin atentados tras la dolorosa rutina semanal iniciada en octubre. Pero la incipiente calma se rompió este martes con un ataque terrorista contra la sinagoga del barrio Har Nof, de mayoría ultraortodoxa en Jerusalén Oeste, de la que hemos dado ya amplio detalle. El primer ministro Netanyahu denuncia una oleada terrorista contra Jerusalén y ha reiterado argumentos ya conocidos en su estrategia y ha ordenado acelerar el proceso para la demolición de las casas de los terroristas. Hago un llamamiento a todos los líderes del mundo civilizado. Quiero ver una indignación profunda, sin concesiones, contra estos actos, contra estos asesinatos de israelíes, de judíos, sin hacer distinciones de sangre, ha dicho Netanyahu.
We're alarmed by the recent series of violent incidents in Israel on the occupied Palestinian territory. Early this morning, as you're probably El alto comisionado para los derechos humanos en Ginebra, Suiza, de las Naciones Unidas, a través de su vocero, Rupert Colby, decía: estamos alarmados por la reciente serie de incidentes violentos en Israel y en territorio palestino. Temprano esta mañana, como ustedes probablemente saben, al menos 5 israelíes murieron y 8 resultaron heridos en un ataque contra una sinagoga en Jerusalén. El domingo, un conductor de autobús palestino fue encontrado ahorcado en su autobús en Jerusalén en circunstancias muy poco claras. Y al menos otras 6 personas han muerto, entre ellas 5 israelíes y uno de Ecuador en el mes pasado, en supuestos ataques con coches conducidos a la gente, contra la gente y ataques a cuchillo. Condenamos todos los actos de violencia, lo que ha resultado en muertes y lesiones. También tiene el deber de garantizar la ley, Israel, y el orden. Israel tiene el deber de garantizar la ley y el orden, incluso por llevar ante la justicia a los responsables de estos ataques contra la población civil. Pero cualquier respuesta debe ser de conformidad con el derecho internacional. No instar a las autoridades israelíes para que se abstengan de tomar medidas como las demoliciones punitivas que violan el derecho internacional y pueden inflamar aún más la situación ya difícil. Las Naciones Unidas condenan el ataque a la sinagoga en Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas también se refirió al tema y dijo: condenamos enérgicamente este incidente y no aceptamos bajo ninguna circunstancia los ataques contra la población civil. Al mismo tiempo que condenamos estas acciones, también condenamos los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa en los lugares santos. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha manifestado su condena por el ataque perpetrado este martes por 2 palestinos contra una sinagoga en Jerusalén, lo que acabó con la vida de 4 israelíes y ha dejado otros 6 heridos. Riyad al-Maliki, el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, dijo: condenamos todos los ataques. Estamos totalmente en contra de la matanza de personas inocentes, siendo los palestinos o sean realmente los israelíes. Esto no es realmente útil para el proceso de paz y por tratar de desescalar la situación y la tensión en Jerusalén. Así lo decía desde La Haya. En Ankara, Turquía, el canciller turco bilateral decía: condenamos todo tipo de ataques contra lugares sagrados. Pensamos que esto está muy mal. Estamos condenando previamente un ataque israelí contra la mezquita de Al-Aqsa. Ve İsrail'in en son Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin yaptığı saldırıyı da zaten kınamıştık. Desde Ankara, Turquía, Mevlut Cavusoglu decía: estamos en un punto muerto. Israel continúa su postura irresponsable contra Gaza y los lugares sagrados, pero el más reciente ataque contra una sinagoga es inexcusable. Condenamos todos los ataques contra lugares sagrados. No importa quién los lleve a cabo, no importa a quién se dirige la religión. No podemos aceptar esto. A todo esto desde Londres, en la capital británica, Philip Hammond y John Kerry se reunían y John Kerry se refería a la situación actual que mancha toda la agenda. This morning, today, in Jerusalem. Esta mañana en Jerusalén, 2 palestinos atacaron a judíos que estaban rezando en la sinagoga. Jews who were praying. Las personas que habían venido a adorar a Dios en el santuario de la sinagoga fueron asesinados en ese lugar sagrado en un acto de puro terror y de brutalidad sin sentido. And murdered in that holy place in an act of pure terror and senseless brutality and murder. Pido a los dirigentes palestinos en todos los niveles que condenen esto en los términos más poderosos. Esta violencia no tiene cabida en ningún lugar.
So the Palestinian leadership must condemn this. Así que el liderazgo palestino debe condenar esto y debe empezar a tomar medidas serias para frenar cualquier tipo de incitación que venga desde el lenguaje de otras personas y mostrar el tipo de liderazgo que es necesario para poner esta región en un camino diferente. Nuestros corazones están con todos los israelíes por la atrocidad de este evento y para todos los recordatorios de la historia que vienen con él. Esto simplemente no tiene cabida en el comportamiento humano. Y tenemos que escuchar a los líderes que van a conducir a su pueblo de una manera diferente, no lo que estamos viendo. Canciller británico Philip Hammond dice: ambas partes en este conflicto deben hacer todo lo posible para desescalar la situación, reducir la tensión que hemos visto en las últimas semanas en Jerusalén, que es muy peligrosa tanto para las comunidades palestinas y judías en esa área. So, if you'll excuse us, we've got a lot of work to do this morning. Thank you very much. Thank you. Thank you, Governor. Thank you, sir. En Washington, presidente Barack Obama declaraba: bueno, yo tengo mi equipo aquí para hablar de la situación del ébola, pero antes de hacerlo, en primer lugar, quisiera mencionar los terribles atentados que tuvieron lugar en Jerusalén. Sabemos que dos atacantes sin sentido brutalmente atacaron a fieles inocentes en la sinagoga durante la oración de la mañana. Obviamente condenamos en los términos más enérgicos los ataques. Resultaron heridos un número de personas y 5 personas murieron, entre ellas 3 ciudadanos estadounidenses. Así que esto es una tragedia para ambas naciones, Israel, así como Estados Unidos. Y nuestros corazones van a las familias que están sufriendo, obviamente, un enorme dolor en este momento. Strongly condemned the attacks. Tragically, this is not the first loss of life that we have seen in recent months. Too many Israelis have died, too many Palestinians have died. And at this difficult time, I think it's important for both Palestinians and Israelis to try to work together to lower tensions and to... El secretario Kerry ha hablado con el primer ministro Netanyahu. El presidente Abbas ha condenado enérgicamente los ataques. Trágicamente, esta no es la primera pérdida de vidas que hemos visto en los últimos meses. Demasiados israelíes han muerto y muchos palestinos han muerto. En este momento difícil creo que es importante que tanto los israelíes como los palestinos trabajen juntos para reducir las tensiones y para rechazar la violencia. But we have to remind ourselves that the majority of Palestinians and Israelis overwhelmingly want peace and to be able to raise their families knowing they're safe and secure. The United States wants to work with all parties involved. Los asesinos de actos escandalosos que hoy representan el tipo de extremistas que amenazan con llevar todo el Oriente Medio a un tipo de espiral de violencia de la que es más difícil salir. Y sabemos que esta violencia puede empeorar con estos actos. Horrible ataque ocurrido en las sinagogas. Bueno, aquí la noticia de que las FARC, Ejército del Pueblo, reivindica la captura del general colombiano en la zona de guerra. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reivindicaron este martes en La Habana la captura del brigadier general Rubén Darío Alzate, junto con otras 2 personas, mientras transitaban sin escolta en área de operaciones de guerra. Sus tareas de seguridad interceptaron en uno de los retenes móviles que mantiene a orillas del río Atrato el bote en que se trasladaba el señor brigadier general del Ejército Nacional en servicio activo Rubén Darío Alzate Mora. No estamos condicionando, simplemente estamos insistiendo en algo que desde hace meses venimos planteando, de que es una insensatez que conduce precisamente a estas situaciones, persistir en la decisión del gobierno de continuar los diálogos en medio de la guerra. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos. Las FARC confirman que el general colombiano se encuentra en su poder. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, reivindicaron en La Habana, como vimos, la captura de este general. Aquí vemos en imágenes Darío Alzate junto a otras 2 personas mientras transitaban sin escolta en área de operaciones de guerra. De la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.
El comandante de la contrainsurgente Fuerza de Tarea Conjunta Titán, Alzate, el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras y Gloria Urrego, abogada al servicio de esa unidad, fueron retenidos este lunes en el departamento del Chocó, en el noroeste del país. Aquí, precisamente, la fuerza a que hacemos referencia recibía la bandera de parte del comandante en jefe y presidente constitucional. El hecho provocó que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendiera temporalmente las conversaciones de paz que cumplirán mañana miércoles 2 años. Situación más que fluida con esta novedad. Y muchos todavía no entienden cómo este general se encontraba en esta zona. Hay muchas interrogantes que no es del caso reiterar aquí, pero ciertamente no parece haber sido la circunstancia más adecuada, sobre todo en compañía de quienes estaban en la zona en donde estaba. Pero donde quiera que estén, deseamos que esto sea superado por el bien de la hermana República. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.